Buenas tardes amigos, amigas, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y en sus hogares, esperando que Dios fortalezca sus vidas y así también aliente sus corazones en estos tiempos. Y así también que ha sido un año complicado para cada uno de nosotros, difíciles, unos más, otros menos, pero confía en Dios que tomado de la mano de Él, todo nos ayuda para mejor. Y ya los quisiera invitar a buscar la palabra del día de hoy. Quisiera continuar con Génesis. Vamos a continuar con el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta palabra. El día séptimo, un día muy importante para todos nosotros y así también para toda la humanidad, ya que Dios hizo una obra muy maravillosa en este día. Aquí la palabra nos cuenta y nos dice que Dios nos relata, nos dice que Él reposó en el séptimo día y lo santificó y lo bendijo. Es algo muy importante para nosotros, ya que después de 6 días de su creación, lo último que creó fue a la humanidad, a nosotros, y nos creó semejante a la imagen de Él. Y algo es una honra y algo muy hermoso que Dios hizo por la humanidad, porque nos hizo menores que los ángeles. Y y como nos hizo semejante a su imagen, la intención de su corazón siempre ha sido rescatar a la humanidad y hacernos hijos de Él. Y es aquí en el séptimo día donde Dios nos habla de gran manera y de gran forma y así también nos muestra su corazón hacia nosotros, la intención de su corazón, que quería Dios para toda la humanidad. Pero sabemos que la humanidad vive su vida conforme a sus propios pensamientos, de acuerdo a su criterio, su moral, su ética, de acuerdo a las leyes sociales, de acuerdo a las leyes que rige el mundo. El hombre creó leyes sociales para vivir en armonía, y eso es bueno, cuando se respetan, cuando se respetan las leyes para todos los lados, así como para los más pobres, así como también para los más ricos. Es algo muy importante. Y está bien que los seres humanos intenten vivir en sociedad. Eso nos conduce a la paz y la armonía. Pero así también nos lleva a actuar de formas muy equívocas en nuestras decisiones, en cómo miramos nosotros al ser humano. Para lograr entender verdaderamente lo que Dios nos quiere hablar, debemos de conocer la esencia del ser humano. ¿Quiénes somos nosotros? No conforme a nuestros criterios, no conforme a nuestra ética, nuestra moral o como hayamos sido criados. Porque muchas personas, de acuerdo a cómo ha sido criado, aprende modos, costumbres, y así también algunos padres más esforzados le enseñan moral, ética, crea personas humildes pero con carácter fuerte, crea personas honestas en este mundo y de buen pasar, de buen hablar, de buen vivir. Y así otros simplemente dejan a los hijos en el libre albedrío y prácticamente algunos hijos se crían solos. Y ahí que muchas veces falta la voz del padre, la voz de la madre para guiar, para corregir, para redarguir también, para disciplinar. Existen muchas costumbres. Los seres humanos somos así, tenemos la capacidad nosotros de adaptarnos de acuerdo a las circunstancias. Existe una tribu de caníbal
que para ellos vivir de esa forma es normal, del caminar, comerse a otras personas. Y cuando mueren sus familias, la única forma que ellos conocen de honrarlo es cocinándolo y comiéndoselo. Para nosotros es aberración, algo en esta época, en estos tiempos, dicen algunos, ¿cómo podrá existir tribus? Pero existen tribus caníbales. Y para ellos es normal, porque ellos fueron criados de esa forma. Ellos tienen esa costumbre, para ellos no existe otra forma de vivir, como así también nosotros. Cada sociedad tiene una forma, una costumbre de vivir. Todos los seres humanos, sin importar dónde vivamos, tenemos costumbres de vivir, formas de hablar, tenemos ética, tenemos moral, de acuerdo al hogar que hemos sido criados. Y conforme a eso nosotros nos miramos en un espejo y decimos, esta persona somos, los seres humanos somos de esta forma, dice. Pero de cierta forma es así como nosotros nos miramos con los ojos exteriores. Exteriormente podemos aparentar muchas cosas. Recordemos que también existen las personas que son embaucadoras. Y los embaucadores tienen la capacidad de engañar a otras personas y convencerlas que son personas de confianza. Y para así luego cometer el robo que ellos tenían pensado desde un comienzo. Y el primer robo que ellos hacen es robarse la confianza de una persona para luego robarle todos los bienes materiales que puedan tener. Así son los seres humanos. Y nosotros muchas veces nos jactamos o somos proclives muchas veces a apuntar con el dedo, a juzgar a muchas personas. Juzgamos con facilidad al asesino, juzgamos con facilidad al ladrón, al mentiroso, juzgamos con facilidad al violador, juzgamos con facilidad a todas las personas que cometen actos ilícitos conforme a las leyes sociales. No todos tenemos la misma costumbre. Algunos son fumadores, bebedores, otros son drogadictos. Y cada uno de ellos tiene una explicación. Pero la sociedad tenemos la facilidad de juzgar bajo el criterio que nosotros, la cual fuimos inculcados, fuimos criados. Pero sabemos que muchas veces no todo lo que brilla es oro. Aún en la propia naturaleza hay una piedra que es muy parecida al oro, pero no lo es. Y muchas personas se confunden, creen que han encontrado oro, pero no es oro, es una piedra muy, muy parecida al oro. Por eso que Dios ayuda en nuestras vidas, porque el ser humano vive una vida aparentando conocerse, pero realmente no se conoce. Vive bajo una ilusión. El ser humano vive una vida aparentando ser algo que no son. Mucha gente vive de apariencia en este mundo, pero en su interior están tristes, desolados, desamparados. Su corazón está vacío, porque algo le falta a su vida. Así es el ser humano. Busca momentos para alcanzar felicidad, busca momentos para alcanzar satisfacción, busca momentos para llenar el vacío de su corazón. Y esos momentos muchas veces son muy pocos en la vida. Otros tienen la gran fortuna de alcanzar esos momentos muchas veces en base a su capacidad económica. Pero aún eso se cansan y el vacío aparece nuevamente en sus corazones. Solamente en un momento de apremio, en un momento crítico, es cuando aparece la verdadera esencia del ser humano. Cuando está en riesgo nuestra vida, cuando está en riesgo nuestras capacidades, cuando está en riesgo nuestra economía, cuando está en riesgo nuestra salud. Todos tenemos apego a la vida, todos tenemos el anhelo de vivir eternamente. Algunos buscan esa eternidad en canciones, en poemas, en escultura, en pintura, en la danza, otros en el deporte, ser recordado eternamente a través de un hecho, un acto que ellos han hecho, porque en nosotros está la eternidad.
Pero verdaderamente alcanzará la eternidad esas personas. Desde aquí te digo que no está en nosotros alcanzar la eternidad. Porque basta que se muera la última persona en que te recuerda y ya tu nombre no va a ser recordado por nadie más. Solamente la eternidad la podemos encontrar en un lugar que muchas veces no es escuchado ni tampoco es buscado. Ese lugar está en nuestro propio interior, saber escuchar en nuestro corazón, saber escuchar el gemido de nuestra alma, que gime y clama por volver a su Creador, que gime y clama por volver al Padre que hizo todas las cosas, que pide volver a la vida. El ser humano tiene un corazón que está vacío, desordenado, está en tinieblas, en oscuridad, pero no vive su vida conforme a esa forma, vive su vida conforme fueron criados, conforme a sus costumbres, conforme a sus tradiciones. Es así como vive el ser humano. Algunos aprenden a vivir calculadamente en este mundo, otros son exitosos en este mundo, otros fracasan, pero la esencia es la misma. Y es aquí la enseñanza que Dios nos da, porque solamente Dios nos habla directamente al corazón. Solo Dios puede describir lo que hay en el interior del corazón de una persona. Solo Dios puede hacer una obra maravillosa en nosotros. No existe ninguna religión en el mundo que hable conforme al corazón que Dios nos describe tan claramente. Ni los pensadores más grandes, ni los filósofos más grandes del mundo han podido describir el corazón del hombre como Dios lo ha hecho. Los quiero llevar y compartir unos versículos en Marcos. Capítulo 7, vamos a leer el versículo 21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muchas personas, aún algunos creyentes, creen que las personas, el pecado entra o el pecado llega cuando uno comete actos o obras malas. Pero aquí Dios nos está diciendo eso. Dios nos está diciendo que todas las cosas malas salen de dentro del corazón de los hombres. Y porque tenemos esos pecados dentro del corazón de los hombres, es porque cometemos esos actos malos. Todos en algún momento hemos mentido, porque está el mentir en nuestro corazón. Todos hemos matado en algún momento, aunque sea con el pensamiento, en algún conflicto, una discusión, como sea. Otros han caído en el hecho, en el acto, y han sido condenados por la sociedad. Todos cometen adulterio de una u otra manera, aunque sea con el pensamiento. Pero eso que es fácil aparentar exteriormente cosas que no somos, o actuar de forma que podemos ocultar nuestros fallos delante de los ojos de otras personas. Pero delante de Dios somos carta abierta. Delante de Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar a los ojos de Dios, porque Dios examina lo profundo del corazón. En Jeremías
17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Usted conoce personas que en algún momento han amado con locura a otra persona y al otro día lo han odiado con toda su alma? ¿Cómo una persona puede amar con tanta pasión y después de en un corto tiempo, odiarlo con todo el corazón? Porque así somos los seres humanos. Nuestros sentimientos, nuestras emociones fluctúan de un lado hacia otro, porque nuestro corazón es engañoso. Nosotros vamos a amar a alguien si esa persona hace lo que nosotros le pedimos. Nosotros vamos a amar a esa persona si esa persona da la medida de la cual nosotros pedimos para poder amarla. En cierta forma nuestro amor está basado en el egoísmo, conforme a nuestro propio criterio, conforme a nuestra propia ambición. Por eso es que es incomparable el amor de Dios. Dios nos ama tal como somos. Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Después nos pregunta, nos hace una pregunta, nos dice: ¿quién lo conocerá? En el versículo 10 de Jeremías 17 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice: yo Jehová, yo conozco el corazón. Y es aquí donde Marcos capítulo 7, 21 describe el corazón de los hombres. Que Dios bendiga a nuestras vidas. Porque también una de las bienaventuranzas, Dios nos dice que bienaventurado es el humilde de corazón. Pero ¿quiénes son las personas humildes verdaderamente ante los ojos de Dios? Las personas humildes verdaderamente ante los ojos de Dios son aquellas que, a pesar que en toda su vida no han hecho nada malo, no han dañado a ninguna persona en toda su vida, pero a pesar de eso, creen en la palabra de Dios. Que a pesar que Dios le dice que tu corazón es malo, es perverso, es adúltero, es asesino, Él con su mano lo levanta y dice: sí, Señor, yo lo creo porque tú lo dices. Eso es creer en Dios. Eso es poner a Dios por primero, antes que tu propia vida y antes que tus propios pensamientos o antes que tu propio criterio. Y de esa manera nosotros vamos a comenzar un camino creyendo en la palabra de Dios, sin poner ningún tipo de argumento o pensamiento propio que puedan hacer nuestra propia carnalidad o de nuestra propia emoción o de nuestra propia ética o de nuestra propia moral. Porque es mandato de Dios comer pan sin levadura. Y el pan es la palabra de Dios, la cual no podemos contaminar con nuestra moral, con nuestra ética, con la sociedad o conforme hayamos sido criados. Si Dios dice que del corazón de los hombres sale todo lo malo, gloria a Dios. Dios lo dijo y así es. Y por eso me constituyo como un pecador delante de los ojos de Dios. Y el hecho de que yo cometa un robo es porque estoy transgrediendo la ley de Dios, donde Él me dice que no debo de matar o no debo de robar. Es uno de los mandatos de Dios. Transgredo la ley de Dios y por eso me constituyo ante los ojos del hombre y ante los ojos de Dios como un pecador, transgresor de la ley de Dios y transgresor también de la ley de los hombres. Un hombre de fe, un hombre religioso, es una línea muy delgada, pero hay mucha diferencia. Un hombre humilde no es aquel que se viste humildemente, no es aquel que vive sin lujos. Una persona humilde es aquella
que acepta la palabra de Dios tal como es en su corazón. Una persona humilde es que acepta la palabra de Dios en su vida, a pesar que le está diciendo todo lo contrario, como él se ve en un espejo. Porque no es como nosotros nos miramos, es como Dios mira a la humanidad. Y porque Dios mira lo profundo del corazón, sabe Él cuán pecador es la humanidad y las personas. Porque Él conoce y examina lo profundo del corazón. Y es por eso que desde el comienzo de los tiempos Dios dijo, ¿qué dijo Dios al comienzo de los tiempos? Dijo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, nuestro corazón estaba vacío, desordenado y en tiniebla, ¿producto de qué? Producto del pecado. Porque el hombre no se conoce a sí mismo. Porque el hombre pretende vivir una vida conociéndose a sí mismo, engañándose a sí mismo. Y esa es la victoria que tiene Satanás en estos tiempos. Porque el hombre no se ha preocupado de conocer su propia esencia, sino camina aparentando cosas que no son. Y si usted se dio cuenta que del corazón de los hombres Dios no mostró o no dijo nada bueno de nosotros, pero aún así hay personas que pretenden actuar de forma buena o dicen levantar la mano, sí, yo soy bueno, porque nada malo he hecho en la vida. Y claro, delante de los ojos de los hombres es una persona buena. Delante de los ojos de la sociedad es una persona correcta, porque nada malo ha hecho en este mundo. Pero recordemos que solamente Dios está del comienzo de los tiempos, conoce lo profundo del corazón y Él sabe de lo que nosotros somos necesitados. Y Él sabe y conoce a toda la humanidad. Y no hay nadie en este mundo que no sea pecador y necesitado de parte de Dios. Y es por eso que la humanidad vive pendiente o anhelando siempre tener momentos de felicidad y de alegría, o superar sus propias metas, alcanzar sus propias metas, para luego ponerse otras metas más, porque nunca el vacío de su corazón va a estar satisfecho. Solo Dios puede llenar el vacío del corazón. Y es por eso que Dios creó al hombre en el último día, en el sexto día. Lo creó. Y lo creó semejante a la imagen de Él. Y también Dios hizo a sus siervos para que iluminaran en la noche y en el día. Y sabemos que los que predicamos justicia somos como las estrellas del cielo que resplandecen a eterna perpetuidad. Por eso es importante hablar al corazón de las personas. Y lo que Dios hizo aquí en el séptimo día es algo muy importante. Porque Dios dijo que Él, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y lo acabó Dios en el séptimo día, la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que Él hizo. Dentro de la obra de la creación, del ejército que Dios hizo, estabas tú y estaba yo. Y desde el comienzo de la creación es que Dios nos está hablando y nos quiere decir
que la intención por la cual Él creó a la humanidad era para hacernos hijos de Él, compartir el reino de los cielos con Él. Esa siempre ha sido la intención. Y cuando acaba la obra de Dios, es cuando tú aceptas a Dios en tu corazón y recibes la remisión de tus pecados. Dios dice que en el séptimo día reposó de la obra que Él hizo. Lo quiero invitar a Levíticos, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 29 al 31. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Versículo 31 dice: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Cuando Dios se refiere a un día de reposo en la Biblia, se refiere a este día en especial, al día en cuando Él nos da la remisión de pecado. Por eso Él nos pide en uno de sus mandamientos: acuérdate del día de reposo, para que lo guardemos. Acuérdate de Él, nos dice Dios, del día de reposo. Pero la intención de Dios en el séptimo día es que la humanidad entienda y comprenda que sin Él estamos destinados a irnos al infierno, pero con Él vamos a alcanzar la vida eterna. ¿Cuándo acaba la obra que Dios realizó en la humanidad? ¿Cuál es tu séptimo día? Tu séptimo día va a ser cuando Dios aceptes a Dios en tu corazón, conozcas la verdad, conozcas el evangelio de verdad, conozcas el evangelio de salvación, cuando Dios te rescató por el bautismo, por la sangre derramada en la cruz y por la resurrección de los muertos. Aceptes esa verdad en tu vida, en tu corazón. Es en ese momento cuando Dios te va a dar remisión de pecados, va a llegar el Espíritu Santo a tu corazón y Dios va a reposar en tu vida. Día de reposo va a ser para ti. Y Dios va a poner la paz en tu vida, en tu corazón, como el mundo no la da. La paz, porque te va a dar la libertad, te va a sacar del cautiverio del pecado, así como sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Así también aquellas personas que conocen el evangelio de verdad, que conocen el evangelio del agua y del espíritu, van a recibir la remisión de sus pecados y Dios va a reposar en esos corazones. Y ahí en ese momento se va a acabar toda la obra y del ejército que Él crió en el séptimo día. Para muchos seres humanos aún están en el sexto día, porque aún no conocen a Jesús, porque aún no conocen el evangelio de salvación, porque aún Dios no mora en sus corazones, porque aún Dios no mora y no le da la remisión de pecados en sus vidas. Aún no afligen sus almas, porque no hay quien le enseñe, no hay quien le predique. Todos están afanados en lo material. Más son pocos los que nos preocupamos de lo espiritual. Más Dios nos ha dicho que todo cambio viene del interior. Y una vez que Dios cambia el interior, se refleja en el exterior. Pero muchos andan preocupados por cambiar el exterior.
Y de esa forma se transforman en personas religiosas y no hombres de fe ni mujeres de fe. Personas que aparentan ser algo que aún no han recibido, que es la remisión de los pecados. Porque ese día Dios lo santificó y lo bendijo. ¿Quieres ser bendito delante de la presencia de Dios? Debes de recibir remisión de pecados. ¿Quieres ser santo delante de los ojos de Dios? Debes de recibir el Espíritu Santo en tu corazón. Día de reposo, dijo Dios. Y la salvación se recibe, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, mediante el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para que sea por gracia, para que sea por fe, a los creyentes. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice la palabra de Dios. Mas el que vive por las obras de la ley, vive por maldición. Es lo que dice su palabra. Los que viven bajo la obra de la ley viven malditos, mas los que viven bajo la gracia que es en Jesucristo son aquellos que son bendecidos, son de la promesa, así como Abraham recibió un hijo de la esclava y un hijo de la libre. El hijo de la esclava nació por pensamiento humano, mas el hijo de la libre, Isaac, nació por la promesa de Dios a través de su palabra, la cual le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Por eso que Dios bendiga nuestras vidas. Porque en Santiago 1:18 dice que en esa voluntad fuimos nosotros rescatados por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Necesitamos confiar en la palabra de Dios y no en nuestros pensamientos y no en lo que nosotros podamos ofrecer, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar salvación. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo. Y una vez que lo crees, el Espíritu Santo que Dios va a poner en tu corazón te va a hacer hablar, te va a hacer predicar, te va a guiar donde hay necesidad. Y va a ser el gozo que vas a tener en tu corazón. Porque Dios te va a usar, porque Dios va a hacer grandes obras y prodigios a través de tu vida. Porque esta es la obra de Él, no es la obra del hombre. Porque los que somos siervos de Él estamos para servir, ser instrumentos en las manos de Dios. No estamos para otra cosa. No estamos para servirnos de aquellas criaturas que quieren llegar al conocimiento de la verdad, sino que estamos para servir a aquellas personas que necesitan llegar al conocimiento de la verdad. Servir. Servir y no ser servidos. Dios nos llamó a servir. Y esa es la diferencia que existe entre los apóstoles y otros personajes que existen en estos tiempos. Ni aun el mismo Jesucristo ostentó tener lujos en este mundo. Ni él, ni sus apóstoles. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que no pervirtamos la gracia de Dios. Porque de cierta forma Dios sabe de lo que somos necesitados. Y que Dios te bendiga al punto que no te corrompas. Porque la raíz de todos los males en este mundo es el dinero. El amor al dinero corrompe a las personas, crea raíces de amargura en nuestros corazones. Desapégate de las cosas materiales y llénate de las cosas espirituales. No pretendas alcanzar a Dios con tu propia devoción. Alcanza a Dios confiando en su palabra. Cree en el bautismo de Jesucristo, donde tomó todos tus pecados a través de Juan el Bautista. Créelo, porque está en la palabra de Dios. No es un pensamiento de hombre. No es algo que alguien inventó. Está escrito en la palabra de Dios. Y si está escrito, tenemos que creerlo.
Cree que Jesús murió en la cruz para dar la paga por nuestros pecados. Créelo, porque está escrito que Él derramó su sangre hasta morir para dar la paga por todos nuestros pecados. Créelo, que Él resucitó al tercer día de entre los muertos para darnos vida eterna, para hacernos nacer como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Créelo, porque está escrito. Y si no estuviera escrito, no lo creas de ninguna manera. Bendito es el nombre de Dios, porque Él su obra la ha hecho perfecta en medio de estos tiempos. Ya en estos tiempos es necesario que la palabra se predique en cada rincón de este mundo, pero sea predicada con denuedo, con lealtad, con fidelidad, con sinceridad, sin contaminarla con pensamientos humanos, sin contaminarla con emociones humanas. Porque los seres humanos somos emocionales y sentimentales y ponemos nuestros sentimientos, emociones por delante muchas veces de la misma palabra de Dios. Niégate a ti mismo, porque eso es lo que Dios nos manda, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir caminando. ¿Y todo por qué? Por amor a las almas. Porque tu alma vale más que todos los tesoros del mundo. ¿Quieres alcanzar el séptimo día? Cree en la palabra de Dios, acepta a Dios en tu corazón, recibe remisión de pecados y Él reposará en tu vida y en tu corazón y alcanzarás el séptimo día y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Porque esa es la intención de la palabra de Dios, salvar las almas y llevarlas al reino de los cielos. Y que Dios levante siervos conforme al corazón de Él. Y que Dios levante varonas conforme al corazón de Él. Que no tengan miedo de hablar de su palabra, que no tengan miedo de hablar de la verdad. Y que caiga al mentiroso, al embaucador. Y toda artimaña del diablo sea destruida en el nombre de Jesús. Y nuestra carnalidad vaya menguando para que el hombre interior vaya creciendo. Porque es más importante que Dios crezca en nuestras vidas antes que nosotros crezcamos carnalmente. Porque nuestra carnalidad nos va a estorbar ese estorbo, porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Y el que nos ha dado esa batalla aún ha sido bendecido por parte de Dios. Mas aquellos que han sido bendecidos por parte de Dios, día tras día están dando esa lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne batalla y batalla y batalla y batalla y no se cansa de batallar. Mas el espíritu lucha y lucha y lucha y vence en el nombre de Jesús. Cuando tú pones tu corazón en Dios, calafatea tu corazón, así como el arca de Noé, para que el agua no entre dentro de tu arca y te vayas a inundar y esa arca se vaya a hundir. Cuida tu salvación, cuida la fe, cuida el evangelio, ámalo, respétalo, adóralo, no lo perviertas. Porque más vale no haber conocido a Dios antes de haber ensuciado el nombre de Dios. Porque un solo pecado Dios no va a perdonar en todo el universo, en toda la humanidad. Va a ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellos que niegan esta verdad es porque están blasfemando contra el Espíritu Santo. Aquellos que no quieren recibir el Espíritu Santo es porque están blasfemando contra Dios mismo. El séptimo día es algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y dentro de la obra de la creación estábamos nosotros y nuestra salvación. Ahí estábamos nosotros. Nuestra salvación estaba ahí. Lo quiero llevar en Deuteronomio, capítulo 5, dice, el versículo 12, dice, miren, guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ninguna obra Dios quiere que haga, porque la salvación es por gracia, no es por méritos.
porque Dios no es deudor de nadie. Si fuera por mérito, haríamos deudor a Dios. Más como la salvación es por gracia, y gracia significa regalo inmerecido. No sería por gracia. Y es por eso que Dios nos dice que en el séptimo día no hagamos ninguna obra. No la agreguemos. No hay que le agregue a la palabra de Dios, o hay que le quite también a la palabra de Dios. Y luego Dios nos dice en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El simbolismo, lo que Dios nos quiere hablar aquí, cuando Dios nos saca de Egipto y nos lleva a la tierra prometida, es cuando nos saca del mundo, nos rescata del mundo pecaminoso, de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad. Es cuando Dios nos salva. Y para eso Dios, ¿a quién usó? A Moisés, un siervo de él. Entonces Dios, ¿a quién usa para rescatar las almas? Usa a sus siervos, aquellos que confían en la palabra de Él, aquellos que creen en la palabra de verdad y está en su corazón. A ellos Dios los usa para rescatar las almas del mundo y llevarla a la tierra prometida. Y para eso los hace cruzar el Mar Rojo y luego el río Jordán. Que Dios nos ayude y nos bendiga cada día. Cuán importante es confiar en la palabra de Dios. Cuán importante es que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Cuán importante es que los seres humanos puedan entender su verdadera esencia. Producto que el pecado entró desde el comienzo por Adán y Eva. Todos los seres humanos heredamos ese pecado. Desde Adán y Eva es que el pecado ha sido heredado. Todo el mundo venimos de Adán y Eva. Todo el mundo nace pecador. Nuestros hijos, todos necesitan escuchar palabra de Dios para recibir remisión de pecados. Todo el mundo lo necesita. Y es por eso que cuando Jesús vino a este mundo, vino a rescatar a todo el mundo. Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dentro del mundo estamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Todos estaban metidos ahí. Y Dios hizo una obra pero gloriosa como Dios omnisciente, todopoderoso. Y aquellos que creen en esa palabra, Dios pone la paz como el mundo no la da. Que Dios bendiga tu corazón y tu vida. Porque Dios en estos tiempos te quiere bendecir. Te quiere santificar. Porque Dios quiere que llegues al conocimiento de la verdad y aceptes a Dios en tu vida y en tu corazón. Porque Él te quiere dar expiación de los pecados para reposar en tu vida. El séptimo día es cuando Dios te salva. Séptimo día es cuando Dios reposa en tu corazón. En lo que nos enseña su palabra. Eso nos enseña su palabra. Que Dios bendiga nuestros corazones. Que Dios bendiga nuestras vidas. Para que Dios repose en tu vida, en tu corazón, y te llene de la presencia de Él y también te vaya usando para la honra y gloria. Y vayas en rescate de más almas, enseñando estas nuevas buenas de salvación. El cómo Dios nos rescató y nos salvó. Y reposó en nosotros en el séptimo día. ¿Cuándo Dios te dio remisión de pecados? Ese es tu séptimo día. ¿Dios te ha dado remisión de pecados? Aún estás en el sexto día. Y necesitas escuchar palabra de verdad. Necesitas escucharlas. Efesios, capítulo 1, versículo 9 al 12 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque desde el comienzo de los tiempos es que Dios tenía la intención de salvarnos y de rescatarnos y de darnos a conocer a nosotros nuestra propia esencia, que no nos dejemos engañar por la apariencia exterior, sino que examinemos el interior de nuestras vidas, lo que no se ve, lo que el ojo carnal no puede ver, pero sí Dios lo puede ver, pero sí Dios te lo puede enseñar a través de su palabra. Eso es lo glorioso del Evangelio, que uno camina creyendo en Dios por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo de la fe vivirá, porque en esa fe se revela la justicia de Dios. Y somos justificados por Él y para Él, para honra y gloria de su alabanza. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de verdad, habiéndola escuchado, creído, y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dios te bendiga, varón, varona, en esta tarde, esperando que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que sea de restauración y así también de compromisos para con Dios. Por estos tiempos Dios necesita hombres que se comprometan con su obra en lo espiritual, que quieran aprender de la palabra de Él, que quieran ser portador de su palabra, que quieran alcanzar a otras almas que sean también necesitadas de Dios. A pesar que está escrito también que la ciencia aumentará y será aflicción de espíritu. Dios nos dijo a través de su palabra. Por eso que hoy por hoy hay muchas personas que piensan con la lógica carnal. Y esa lógica hace que la fe muera, mengüe. Deja de pensar lógicamente. Deja que Dios abra tu mente, obre en tu corazón, te levante los brazos, te restaure y te llene de la gloria de Él, para alabanza y gloria de su Santo Espíritu. Y el séptimo día sea una realidad en tu vida y vas a ver cómo el corazón se te va a llenar de la presencia de Dios. Te invito a orar, porque hasta aquí Dios me ha dado, y das gracias por esta bendición de esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, porque esta tarde me permitió predicar su palabra, esperando que todas las almas que hayan escuchado esta palabra y las que vayan a escuchar sean bendecidas a través de ti, mi Señor, sean restauradas, edificadas, Padre Santo. Toca los corazones y las mentes, da entendimiento, Padre Santo, sabiduría, inteligencia, Dios Todopoderoso. Destapa los oídos, Dios Todopoderoso, para que esta palabra penetre en los corazones, mi Señor, necesitados, hambrientos y sedientos de ti. Gracias, Padre Santo. Unja nuestras vidas de la mollera a la planta de los pies. Echa fuera toda enfermedad, todo decaimiento, toda dolencia, toda angustia, toda preocupación, Padre Santo. Y sea usted, Padre mío, sustentándolos conforme a su voluntad. Necesitamos de ti cada día, mi Señor bendito, como así también que bendigas tu obra en medio de estos tiempos, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios bendito, por todas las almas, Padre Santo, que escuchan tu palabra. Bendígalas, Dios Todopoderoso, y vaya usted obrando conforme a su voluntad. En nombre del Padre, en el Hijo, y en su Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, amigos, Dios los bendiga ya esta tarde, y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.